sé dónde estoy. Desperté solo aquí, buscando a alguien que pueda ayudarme, por favor. Arránquenme el corazón, llévenselo lejos, donde ya no pueda enamorarse nunca más. Que esos fríos ojos, que esa fría dama, que fue lo más hermoso que algún día vi. Si solo pudiera, si solo quisiera dejar de amar, sería feliz, feliz, si pudiera dejar de amar. Ya no sé dónde voy muriendo lento, tan despacio que siento que volveré a querer. Arránquenme el corazón, llévenselo lejos, donde ya no pueda enamorarse nunca más. Arránquenme la vida, arránquenme el corazón, arránquenme las pilas, y así ya no ver esos fríos ojos, esa fría dama, que fue lo más hermoso que algún día vi. Si solo pudiera, si solo quisiera dejar de amar. Bienvenidos, estás a punto de hacer tu match con Marisa, así que prepárate para disfrutar una hora de relajación, entretenimiento y sobre todo mucha diversión. ¿Estamos listos? ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Ya estamos aquí haciendo tu match con Marisa como cada martes, aquí recibiéndolos en nuestra hermosa casa de ¿Qué Onda Web? Y hoy vamos a platicar de un tema de verdad importante. Ay, pero déjenme presumirles que hoy traigo peinadito nuevo de Willy Wonka. Me dicen que se me ve bien y todo, pero mira, yo ya entendí que cuando las cosas no funcionan, que cuando las cosas no van, como tú desearías que fueran, entonces acepta el cambio, acepta las situaciones y muévete, corta, cambia, empieza a generar nuevas energías. Así que hoy, con nuevo peinadito, me van a ver un rato peloncita. Y eso que Frida no me dejó raparme, porque yo iba para, ya, rápenlo. Pero bueno, estoy muy contenta porque hoy traemos un tema bien importante. Vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva. Y la verdad es que es un tema bien importante para poder relacionarnos, porque pues todo el tiempo nos estamos comunicando, todo el tiempo. Incluso, vamos a hablar ahorita de eso, nos estamos comunicando aún en el silencio. O sea, eso es completamente real. Y entonces, pues resulta que estaba yo tomando un curso en la universidad y hablaba acerca justamente de la comunicación y me pareció muy interesante y muy adecuado que pudiéramos platicarlo, porque vivimos de verdad, estamos ahorita viviendo en una sociedad en donde, cada quien entiende lo que quiere, cada quien habla lo que se le da la gana y al final de cuentas no hay una comunicación asertiva. Estamos, y ahora con todo esto de los medios, de las redes sociales, es muchísimo más difícil, aunque pareciera, de verdad, aunque pareciera que es más fácil, que te puedes estar comunicando con la gente, porque hay muchos medios para llegar a todo el mundo. Pues no, resulta que
que es muchísimo más complicado ahorita comunicarnos porque precisamente el hablar o el estar comunicándonos por medio de textos, de mensajes, ya sea vía WhatsApp, Messenger, Instagram, todas las redes que ya conocemos y todas las que hay que a veces ni ocupamos, eso dificulta mucho el poder tener una comunicación más asertiva. Entonces, ¿de qué forma podemos relacionarnos mediante la comunicación efectiva? No sé por qué, pero tengo como aquí algo de la garganta. Con permisito. Si no, me la voy a pasar todo el tiempo tosiendo. Pero bueno. Y entonces, a menos de que vivamos en una isla desierta, a menos de que no tengamos ninguna red social, ni forma, ni teléfono, ni nada de comunicarnos con absolutamente nadie, siempre nos estamos relacionando con personas, todo el tiempo, ¿no? Algo le pasa a mi garganta. Yo creo que va a salir ahorita lo que a Lolita Ayala. Porque de verdad siento así como algo pica en mi garganta. Pero bueno, voy a tratar de ser muy clara con esta forma efectiva de comunicarme. Entonces, nos estamos relacionando todo el tiempo con las personas, ya sea en el ámbito laboral, familiar, con los amigos, incluso con la gente con la que no tenemos tanto trato, no sé, a lo mejor cuando vas a alguna presentación o a un curso, o sea, todo el tiempo te estás comunicando con la gente, todo el tiempo. Entonces, ay, perdón, de verdad, traigo algo en la garganta, no sé qué onda. Vean cómo llega ahorita justamente cuando estamos hablando de comunicación efectiva y mi garganta dice, no, espérate. Entonces, bueno, y entonces si tenemos una mala comunicación, las cosas se malinterpretan. Y regularmente digo, ¿a cuántos no nos pasa, no? A mí me pasaba y digo, ya un poquito estoy trabajando mucho en esa parte. Dice Jesús Sevilla. Saludos, mi queridísimo Jesús Sevilla, Campo Sevilla. Dice, mi queridísima Marisa, un abrazote guapa, aquí ya sintonizándote para hacer tu match. Claro que sí, gracias por estar aquí. Yo dije, los chinos, tu cambio está increíble. Ah, muchas gracias, pues hay que hacerle cambios a la vida. Efectivamente, el día de hoy es imposible realizar cosas sin la comunicación. Exactamente, porque digo, a menos de que, y es más, si habláramos en el lenguaje de señas, tendrías que tener una comunicación efectiva, porque definitivamente aquí el punto no es que hables, sino qué es lo que quieres transmitir, qué es lo que estás queriendo comunicar a la gente y obviamente ahorita vamos a hablar un poquito de esos procesos. Entonces, puede ser de forma verbal, ¿no? Lo que decíamos, o por medio de los mensajes de texto o por todas las redes, ¿no? O incluso por vía telefónica. Entonces, todo el tiempo nos estamos comunicando y obviamente pues eso va a influir a que tú no tengas una comunicación efectiva porque siempre va a haber situaciones en donde las cosas no las reciban como tú deseas que las reciban o viceversa, tú no estás recibiendo de una forma efectiva lo que la persona te quiere decir. Entonces, en este caso, el receptor recibe y la comunicación efectiva se refiere a que el receptor recibe y comprende el mensaje como el emisor quería que lo recibiera, ¿no? Entonces, aquí me parece muy interesante hablar de esto porque dice que Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, nos dice que la comunicación efectiva es uno de los elementos más importantes de la inteligencia emocional. Porque nuestra capacidad de relacionarnos de manera efectiva con los demás te conecta bien con todos en general. O sea, si tú sabes comunicarte de una forma efectiva, obviamente tus relaciones van a ser muchísimo mejores y vas a empezar. Entonces, aquí lo principal es qué es lo que vamos a querer transmitir, ¿no? ¿Para qué comunicar? ¿Qué es lo que deseas? Cuando nosotros nos comunicamos, ¿cuál es la intención precisamente de esa comunicación? Punto número 1, pues es para compartir. Puede ser desde un proyecto,
ideas, conocimientos o incluso tus sentimientos y emociones, ¿no? Y ahí está un tema bien complicado porque muchas veces no sabemos cómo. Y a mí me pasaba mucho porque yo me acuerdo que cuando estaba casada, pues yo a veces le daba mi punto de vista a mi pareja y yo le decía, es que las cosas son así. El problema es que desde mi punto de vista, yo creía que estaba comunicándolo, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Que yo regularmente me ponía a llorar, ¿no? Porque yo cuando ya no sé cómo, empezaba yo a llorar y entonces me decía, a ver, el punto es bueno. O sea, lo que me estás diciendo, y no nada más era con él, sino a lo mejor una situación con mis hijos y yo llegaba con él y le decía, pues es que fíjate que no me hacen caso por esto, eso o esta situación. Y él me decía, tu punto es bueno. El problema aquí es cómo lo estás comunicando, ¿no? Entonces, digo, y hasta apenas me cayó el 20 de esas cosas porque yo decía, resultaba que yo me consideraba o sentía en ese momento que yo siempre era la mala porque no me entendían. El problema es que yo no sabía tener una muy buena comunicación efectiva. Yo no sabía expresar, ¿no? Lo que en ese momento estaba queriendo decir. Y obviamente cuando estás en un punto vulnerable, lo que dices pues es lo que sale en automático, ¿no? Entonces, desde ese enfoque yo decía, pero ¿por qué no me entienden? O me decía, sí te entiendo, el problema es que no sabes transmitirlo. Y me llegó a pasar mucho con mis hijos, o sea, y también mi hija me lo decía, entiendo lo que me estás diciendo, ya cuando ella me lo dijo lo entendí mejor, ¿no? Porque me decía, entiendo y el punto es bueno y tienes razón, tienes razón. El problema es que no lo estás comunicando bien. Y entonces cuando tú te pones a llorar, en ese momento lo que está ocurriendo es que no, del otro lado incluso ya te ven así como, ah, ya va a llorar otra vez, ¿no? Entonces, obviamente lo que estás haciendo es tener una mala comunicación y obviamente pues te sientes frustrada, te sientes enojada y dices, pero ¿por qué no me comprenden y no entienden, ¿no? Entonces, bueno, primero es que entiendas qué es lo que quieres comunicar. Y obviamente aquí hay algo muy importante, ¿no? Fíjense que les estaba comunicando, compartiendo eso, que todo esto que les estoy pasando fue una clase que tuve en la universidad y fui anotando lo que más fui captando y me pareció muy importante comentárselos porque es imposible, y decía ahí que es imposible no comunicar. O sea, estamos comunicando de todas las formas posibles, de verdad. Incluso cuando no hablas, ¿no? Porque hay comunicación de dos tipos de forma, la verbal y la no verbal. ¿Y a qué se refiere con esto? La verbal, pues ya sabemos, ¿no? Estás expresando verbalmente lo que sientes. Y la no verbal es tu postura, la forma en que tus facciones, ¿no? Incluso tu energía, la energía que estás emitiendo en un momento en donde quieres compartir algo y a veces de verdad ni es necesario que digas nada. Ya, cuando llega alguien y te ve, o te ve la cara enojada o que te ve que estás así, todo dice, ¿ahora qué traes? ¿No? O te ve muy feliz y dice, ¡ay! ¿Y ahora por qué tanta felicidad? Pero eso lo estás expresando de una forma no verbal y eso también es una forma de comunicación. Entonces, vamos a ir a un corte porque tenemos que irnos, pero rapidísimo, saludos a mi queridísima Gaby R. Viva, que también está aquí. Dice, de hecho, a veces creo que cantinfleo. Todos, a mí me pasa un buen. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y dice, ya más cuando me ganan los nervios. Exactamente. Entonces, vamos a ir ahorita a un comercial y regresamos. Volando voy en aviones de papel, puedo apenas sostenerme y sé que voy a caer, pero no importa, aprendí a construir y el nuevo vendrá mejor que hasta pueda alcanzar las estrellas. Quiero encontrar nuevos colores, comerme el mundo entero, caminar en el cielo. Llámame loco si lo
Listo, ya estamos de regreso aquí en Tu Match con Marisa y bueno, hoy estamos hablando acerca de la comunicación asertiva y me encanta porque me dice Gaby Arriba, de hecho a veces creo que a veces cantinfleo y yo creo que a todos nos pasa, de verdad, a todos nos pasa. Y dice, ya más cuando me ganan los nervios. Y me encanta esta respuesta de Jesús Campos que dice, yo agarro y digo, tengo que decirlo directo y ni modos. Exploto. Desde ya después mejoro la comunicación. Es que ese es el problema, ¿no? Cuando nosotros tenemos una buena inteligencia emocional, a lo mejor podemos transmitir de una forma más asertiva lo que queremos expresar. Entonces, aquí yo creo que algo muy importante que tenemos de verdad que tener muy claro es que tenemos que conocernos más a nosotros mismos. Yo siempre hablo de cosas de ese tipo porque es algo que yo he descubierto en mí. No puedes comunicar, no puedes cambiar una forma de expresarte o hábitos o todo si no te conoces lo suficiente como para darte cuenta que hay cosas que tienes que cambiar, ¿no? Entonces, si todo el tiempo vamos por la vida diciendo, pues yo soy así, ¿no? Regularmente eso es lo que ocurre cuando no hay una buena comunicación, cuando las personas dicen, pues es que yo soy así, o sea, y yo no voy a cambiar y yo me voy a quedar como soy porque quien me quiera que me aguante. Entonces, pues sí, ya lo hemos platicado, habrá quien te aguante, ¿no? A lo mejor sí hay quien te aguante, pero realmente no vas a poder tener una buena relación con las personas si no te das cuenta que esa actitud y esa forma de pensar es lo que te está generando tanto conflicto, ¿no? Entonces, punto número 1, tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma para poder entender qué es en donde estás tú teniendo por ahí un fallito para decir, ok, ¿qué tengo que mejorar? ¿De qué forma puedo ir mejorando mis relaciones? Porque de verdad, se los decía, vivimos en una sociedad, si viviéramos en una isla desierta, ¿no? O en el monte, pues obviamente no tendrías que relacionarte con nadie, pero vivimos en la sociedad y obviamente es bien importante que sepas cómo transmitir lo que quieres expresar, pero también ir entendiendo que las personas tienen también sus propios rollos y sus propios mundos. Entonces, dice... cuando nosotros, lo que les estaba diciendo, ¿no? Hay formas de comunicarnos, o sea, en todo momento te estás comunicando, incluso donde pareciera que no te comunicas, ¿no? Cuando las personas son muy calladas o que son muy retraídas o que nada más están escuchando pero no comparten, estás comunicando también, ¿no? A lo mejor que eres una persona apática o que no te interesa el tema o simplemente pues no, que no eres alguien que se quiera relacionar y está bien, o sea, aquí el punto nada más es que puedas ir entendiendo, porque muchas veces vamos por la vida diciendo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, pues entonces ve conociéndote más y ve identificando qué es lo que tienes que mejorar, ¿no? Entonces, la reacción depende de cómo nos expresamos, si la persona está escuchando y lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Porque muchas veces lo que decía Jesús que me encantó, o sea, dices, lo voy a decir, y además no les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado mucho, que tú vas con una idea de yo voy a decir esto y en tu mente ya hiciste todo un pergamino de palabras y de frases, e incluso todo un diálogo, ya vas con todo ahí listo para expresar lo que sientes y cuando llegas todo se te olvida, ¿no? O sea, ya estás así como de le voy a decir eso y hasta te imaginas el escenario de cómo bueno, a mí me pasa, ¿no? O sea, cómo está el escenario y voy a transmitir esto y voy a decir lo que siento y cuando ya estás ahí, pues resulta que todo lo que habías pensado se te fue, como dijo Gaby, pues a lo mejor por los nervios, a lo mejor porque lo que quieres expresar deseas tanto que lo entiendan, que obviamente no estás teniendo una forma correcta de expresarlo, ¿no? Entonces, y sobre todo, ¿qué esperas obtener del otro lado? Eso es bien importante, ¿no? Porque tienes que tener muy claro que todas las personas somos diferentes. Entonces, muchas veces nosotros queremos recibir una respuesta y por eso es que vas con casi con la espada desenvainada así de, y le voy a decir todo lo que siento y le voy a decir y voy a... Y entonces cuando llegas no dices nada o cantinfleas o empiezas a generar por ahí mucho ruido interno y entonces al final te quedas así como
y no dije nada, sigo enojado, sigo molesto o no hubo una buena vía de comunicación y obviamente no hubo acuerdos. Para llegar a los acuerdos obviamente tienes que tener esta buena comunicación y no los hubo. Entonces, obviamente te quedas exactamente igual y ahí es donde empezamos a tener los conflictos, ¿no? Dice Gaby, algo que me ha funcionado es enfocarme en lo que tengo que hacer o decir, olvidándome de a quién o quiénes son las personas a las que le voy a transmitir. No sé si me expliqué. Más o menos. Es importante, por eso está padre que lo digas, pero sí es bien importante saber a quién te estás dirigiendo. Eso es súper importante, ¿no? Porque efectivamente, si tú, es un ejemplo, ¿no? Por decir, depende qué es lo que quieras comunicar y a quién, porque si a lo mejor es en una oratoria a un grupo de personas, a lo mejor en una conferencia o algo, pues no te vas a enfocar específicamente en la persona, pero sí tienes que saber qué es lo que vas a decir y cuál es tu intención de transmitirlo. Eso sí es súper importante. O sea, ¿cuál es el mensaje que quiero dar? ¿Con qué intención? Y obviamente en algún punto, que ahorita vamos a hablar de eso, preguntar si quedó claro lo que quise expresar, porque ahí es un conjunto de personas. Entonces, cuando tú estás comunicando a través de la oratoria, obviamente, pues no te vas a enfocar en alguien en específico, pero si vas a hablar, no sé, con tu jefe, ¿no? O con tus hijos, o con tu pareja, o con un amigo o una amiga que tienes una situación, sí tienes que tener muy claro el mensaje. ¿Cuál es la intención del mensaje? ¿Por qué quiero comunicárselo? Y únicamente, y ahorita les voy a pasar unos tips de varias cosas que son como parte de que no haya una buena comunicación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero comunicar? Y sobre todo, que lo que quieras, el mensaje que vas a comunicar, esto es una regla en la comunicación, es que el mensaje sea preciso, ¿ok? Preciso, claro y directo. Porque muchas veces sí andamos cantinfleándole y como muchas veces, porque eso nos pasa mucho, ¿no? Es que, no sé, a lo mejor se me ocurre con tu pareja, ¿no? Es que no quiero que se enoje o es que va a pensar o es que y entonces como le das muchas vueltas, esa verborrea que empiezas a utilizar, el mensaje ya no fue claro ni conciso, ¿no? Ni directo. Entonces, obviamente ahí ya las ideas se dispersaron, la persona ya está viéndote así como de, ¿a qué te refieres, no? O definitivamente tú ya te perdiste en el abismo de las situaciones. Entonces, y es muy importante también que la forma en que vas a comunicarte, ¿no? O sea, independientemente, bueno, ya tienes claro, quiero comunicar algo que tiene que ser preciso, claro y directo. Ok. Y entonces ya viene el tono de voz. Ese es bien importante, el tono que estás utilizando. Para empezar, pues tienes que relajarte, ¿no? Entonces, el tono de voz que estás utilizando, el ritmo, porque también no puedes ir rápido. Y es que fíjate que... Y obviamente la persona va a decir, ¿de qué estás hablando? O sea, no te entiendo, ¿no? Porque o lo dices muy rápido, o lo cantinfleas, o lo encimas, o cosas así, y ya no hubo. La intensidad también con que lo estás diciendo. Esto sobre todo es, por decir, cuando estás ante un grupo de personas, la intensidad que estás utilizando y la actitud. Pero algunas de estas sí son muy importantes cuando es con una persona en un one-on-one, en donde estás hablando con alguien y expresando a lo mejor lo que quieres expresar, ya lo que decíamos hace rato, o sea, una emoción, sentimiento, un proyecto, o a lo mejor únicamente compartir, ¿sale? Entonces, eso es súper importante, el tono de voz. Sí, por supuesto, porque a veces no nos damos cuenta y a veces estamos como en la euforia o en el momento del enojo. Algo bien importante, cuando estés enojado no puedes hablar. O sea, de verdad, yo creo que esa es también una de las más importantes claves. No hables cuando estás enojado. Porque cuando uno está enojado, únicamente estás accionando a una situación o una emoción que estás teniendo. Si tú te tomas un tiempo, por eso es bien importante, y aunque parezca que no, pero las mujeres somos mucho de, ¿no? Y entonces, obviamente, a veces el hombre es como de, cuando te calmes, hablamos. Y eso es lo mejor que puedes hacer.
calmarte, porque si no, lo que estás recibiendo o lo que vas a expresar, perdón, más bien lo que estás a punto de expresar no va a ser algo que a lo mejor sea congruente a lo que realmente quieres, sino que es una reacción a una emoción que estás experimentando. Y entonces ahí sí, ¿para qué quieres? ¿No? O sea, arde Troya. Entonces, punto número 1, a ver, respira, cuenta hasta 10, porque es real esa. Nosotros que somos chavorrucos, nos acordamos que cuando en el Canal 5 nos decían así como de cuenta hasta 10, ¿no? En los comerciales. No reacciones cuando estás enojado. Exactamente, dice, súper importante el tono de voz. Así me hablaron una vez todo a gritos y hasta me hicieron llorar. Sí, claro, ¿no? O te puedes exaltar más, enojarte y salir mal. Entonces, lo ideal es, dice Gaby, es importante inhalar y exhalar justamente y contar, ¿no? O sea, o a lo mejor te das la vuelta, o a lo mejor te sales a caminar, o a lo mejor empiezas a respirar y inhalar y exhalar y a relajarte. Y entonces ya, cuando ya pasa ese momento, entonces sí regresas y dices, podemos hablar, o bien, ¿qué te parece si mañana podemos sentarnos y podemos platicar? Y entonces sí, ya con toda la tranquilidad empiezas a analizar, a ver, realmente era una situación que generara tanto conflicto, y a lo mejor en esa comunicación asertiva vas a ir descubriendo, obviamente, que a lo mejor tus puntos no son tan los más acertados, ¿sabes? Entonces, eso es súper importante. Entonces, lo que no conviene es para nada la verborrea, o sea, que te la pases diciendo cosas y cosas y cosas, porque a veces eso es lo que hacemos, ¿no? Muchas veces por nuestro ego, no, empiezas a hablar y empiezas a decir, y entonces ya la persona se perdió en el limbo. O sea, una persona a la que quiero muchísimo y platicábamos me decía, son 7 minutos, yo necesito solo 7 minutos para que me atrapes, porque si no me voy. O sea, yo ya me perdí, yo ya ando. Y así es, y yo me caché y dije, bueno, me encantó porque le dije, ¿eso tendrá algo que ver con los acuarios? Porque los dos somos acuario, y me dijo, no, eso se llama déficit de atención. Entonces me encantó porque yo me voy por, vean, o sea, cada quien piensa de acuerdo a lo que, a sus vivencias, experiencias o a sus programaciones o a lo que está viviendo. Y hay otras personas que tienen información, entonces me dijo, a mí dame solo 7 minutos. O sea, si me atrapa algo, me quedo y me puedo durar más, pero si no, son 7 minutos y ya me perdí. Entonces, tienes que ser claro, conciso y directo en lo que tienes que expresar. Entonces, hacer pausas es muy importante, escuchar. Bueno, pero eso se los voy a dar ahorita en los tips. Entonces, bien importante es el tono de voz que utilizas, que era lo que decíamos hace rato con Gaby. El tono de voz que estás utilizando, cáchate, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho que hablaba con mis hijos o algo, y con 7 minutos y cortón ya lo voy a aplicar. No, pero además te das cuenta. O sea, yo sí me doy cuenta cuando está hablando. O sea, yo tengo que platicarle, y si la plática va interesante, o como decíamos, brincamos de una plática a otra para agarrar otra vez el hilo. Si no, sí, ya lo empiezo a ver que ya está con el teléfono. Además que siempre está ocupado, pero está con el teléfono, o lo empiezo a ver que voltea a otros lados, y dije yo, ya pasando 7 minutos. Cambia la conversación o hazla interesante. Pero así pasa, o sea, muchas personas somos así. Entonces, el tono de voz, acuérdense, modular la voz, eso es bien importante también, o sea, que en la plática haya una plática como de cotorreo, porque si, a ver, ¿cómo me vería yo haciendo tu match con Marisa, hablándoles todo el tiempo así? Y entonces hay que modular la voz, la intensidad y la... No, obviamente. Entonces, si así luego estoy nada más pensando que los voy a aburrir, ¿no? Entonces, ¿qué? Digo, eso me sale nato a mí, pero yo muevo manos, tengo mi lenguaje corporal también es como de platicar mucho, y además yo soy así, o sea, regularmente yo soy así. Entonces, esa parte es donde tú empiezas a captar a la gente, porque incluso tú ya te ves en la monotonía de estar hablando, bla, 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 y ya no le entiendes, o sea, ya te fuiste, ¿no? Entonces, sí es importante que cuando estés hablando con una persona, captes su atención y obviamente la mantengas, pero con algo interesante, no nada más con él.
con la verborrea, ¿no? Entonces, es poder dar una entonación y una cadencia para que el mensaje sea claro y agradable para la persona que nos está escuchando y que no sea lineal, ¿no? Entonces, la intensidad del volumen, bajo, alto, o sea, eso también es importante, ¿no? El ritmo, o sea, no hablar ni muy lento ni muy rápido, eso es súper importante, y ni mucho ni poco. Entonces, esos y sobre todo, aquí viene bien importante que ahorita lo vamos a ver en lo de los tips, perdón, el lenguaje verbal, porque también ese viene y en la ciencia le llaman o el lenguaje no corporal, ¿ok? Ese que, porque si tú desde que llegas estás así, ¿no? O sea, en vez de que, o sea, necesitamos platicar. Chale. Pues sí, de momento sí te das cuenta así como de, creo que va a haber bronca, ¿no? Entonces, desde ese momento ya empiezas tú a darte cuenta que debe haber una sincronía, o sea, tiene que haber una sincronía entre lo que estás hablando y tu lenguaje corporal, que también es por eso cuando vas a pedir un trabajo o algo, es bien importante que no cruces los brazos o que no hagas ningún tipo de, o que tú vayas viendo y te vayas espejeando con el de enfrente, ¿no? Que te vayas, o sea, siéntate en una posición cómoda, cuando estés platicando, pues observa cómo está la otra persona, la forma en que la otra persona está y que lo mires a los ojos, que hables muy claro y muy directo lo que quieres decir, pero siempre teniendo esta posición cómoda, relajada, como de la estamos pasando bien, ¿no? O sea, como para qué queremos hacer una bronca en este momento. No, hombre, las cosas son así, ¿no? O sea, o bueno, desde mi punto de vista yo las veo de esta forma. ¿Qué te parece a ti? Y entonces es como un ping-pong de ir compartiendo información, pero es súper importante que aprendamos obviamente a tener esa comunicación, ¿no? Entonces, como comunicamos también con emociones, que esto me pareció súper interesante y yo cuando estaba tomando el curso, porque lo que les estoy compartiendo es parte de lo que es del curso que tomé, y entonces me encantó porque sí, o sea, nosotros si gesticulamos, si nos reímos, si tenemos una actitud como más fluida, obviamente del otro lado vamos a tener esa parte también, ¿no? O sea, en la medida de lo posible, porque si a lo mejor es una persona que no haces que se vea, pero por nada del mundo, o sea, que de plano tiene así como ya marcada así ¿cómo se diría? La gesticulación así de no se mueve. Entonces, pues a lo mejor tratar sin hacerte el simpático ni la simpática de, ay, pues a lo mejor una forma agradable, escuchar, o sea, el espejear, tampoco te vas a poner muy serio, ¿no? Porque a veces tú necesitas empezar a tener esas actitudes para empezar a romper el hielo. Entonces, es importante tener exactamente una actitud positiva, ¿no? Una actitud pues sí, de buena actitud, de estar alegre o simplemente de empatía con la otra persona. Eso es súper importante. Y aquí es también que tengamos claro también cuando queremos comunicar algo, hay agentes externos, ¿no? O sea, hay ruidos, eso me encantó y de verdad eso sí quería comentarlo porque dice que hay dos tipos de ruidos en la comunicación, ¿no? Los ambientales, que son de tipo físico, los que escuchamos a lo mejor, si quieres comunicar algo, pues a lo mejor vete a un lugar en donde estén tranquilos, un cafecito donde no haya mucha gente haciendo ruido, donde no haya a lo mejor una construcción cerca, taladrando, o mucho tráfico, o que llegue mucha gente. O sea, si quieres comunicar algo importante, tienes que buscar el lugar propicio y sobre todo, o sea, el momento, ¿no? Porque a lo mejor si la persona llega rápido corriendo y dice, es que tengo mucho trabajo y tengo que llegar a dejar un escrito o tengo que entregar un proyecto o estoy trabajando y tú le quieres decir algo muy importante, la persona en ese momento ni te va a pelar. O sea, en ese momento ella está enfocada en lo que está haciendo, en los ruidos que trae internamente y entonces obviamente no es un buen momento para poder comunicar
lo que quieres y sobre todo si es algo realmente importante. Entonces en ese momento dices, ¿sabes qué? No te preocupes, nos tomamos un café, en otro momento, no, pero dime, no es el momento porque requiero tu atención y en este momento estás enfocada o estás enfocado en lo que traes. Ahorita resuélvelo, no pasa nada. Tendremos oportunidad de platicarlo. Entonces la persona a lo mejor en ese momento pudiera decirte, ok, mira, me voy a quitar ahorita todo, te escucho y a lo mejor tener esa disposición, pero te aseguro que no es el momento. Si ya trae muchos rollos y muchas cosas, yo creo que el buscar el momento propicio para poder expresar eso importante que quieres entregar. Y hay otros ruidos que son los psicológicos, que esa me encantó, porque a veces pensamos que nada más son los ruidos externos y no, o sea, tú desde que llegas con una persona ya traes prejuicios, predisposiciones y algo bien importante es la ignorancia, que la ignorancia no es otra cosa más que no saber lo que no sabes. Eso es la ignorancia. Todos somos ignorantes en algún punto. Entonces, cuando traes ese ruido psicológico de estar prejuzgando, y es que iba a pensar, iba a decir, y qué tal si piensa y dice, y qué tal si no, o dar por asentado que las cosas son como tú las crees, ¿no? O sea, das por asentado que las cosas son exactamente, esa es tu verdad y es una verdad absoluta y inconmensurable. O sea, no va a cambiar, es así de grande y esa es la absoluta, no existe otra. Entonces, desde ahí, cuando tú traes esos ruidos, obviamente no vas a llegar a una comunicación asertiva, ¿no? Porque independientemente de lo que la otra persona, porque además las otras personas también tienen sus propios ruidos psicológicos. Entonces, sobre todo es sentarte tú y tener esa actitud y esa de hablar. Dice Jesús Campos. Bueno, Gaby dice, exacto, nuestra postura habla mucho. Jesús Campos, incluso el celular hay que ponerlo en silencio, sí, por supuesto. A veces son estrictos en eso en los empleos o la uni, pero es parte para evitar la distracción, justamente. Entonces, dice, los ruidos que traemos en nuestra mente, incluso podemos pensar que no lo vamos a lograr. Ese es un ruido psicológico. Sí, exactamente. Pero por eso te decía, es bien importante que te des cuenta los ruidos que estás generando en la mente, lo que estás haciendo, la forma en que te estás comunicando, la forma en que estás pensando que la otra persona es. Y realmente aquí lo importante es que tú te aquietes, o sea, que te aquietes. A mí me encantó porque platicando con alguien, yo le decía, es que yo siento esto y pienso, y me dijo, a ver, nada más te aclaro algo, yo no pienso eso, ¿no? Eso es súper importante, que lo expreses, o sea, que lo digas, ¿no? Eso es súper importante. Y hay otro ruido que es el semántico, cuando se usa una palabra porosa, así lo leí en la universidad, y dice, utilizar palabras mal empleadas o muletillas, porque a veces a lo mejor te quieres ver muy intelectual y quieres verte muy platicando, ¿no? Así las cosas y de momento llegas y le dices a alguien una palabra que esa persona pues no la conoce, ¿no? O no va en el contexto, no va ahí y la persona se queda así como que ya la distrajiste porque ya se quedó pensando que la palabra no iba en ese momento. Entonces, sí es importante eso, ¿no? Que el ambiente que tengas, tanto en el ambiente exterior como en tu ambiente interior, sea un ambiente de tranquilidad para poder comunicar algo que queremos, porque lo que decíamos, ¿no? Es importante que entiendas que comunicas incluso en el propio silencio. O sea, aunque no digas nada, pero si tú estás hablando con alguien y tanto tu energía como tu entorno, como las acciones o la posición o la postura que estás tomando no es la correcta, obviamente ahí también estás comunicando pues que no hay a lo mejor interés, que eres apático, que no te interesa, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me interesó mucho, me pareció algo muy importante y entonces ahí me empiezo yo a entender, porque empecé a escuchar un podcast que me encantó de este señor Emilio Valcárcel, que es un mentor, coach ejecutivo y formador de profesionales. Y ya lo había estado escuchando y me gustó mucho porque tiene una forma como muy ligerita de contar, ¿no? Y empezar. Entonces él hablaba de 7 tips
para tener una comunicación efectiva, pues obviamente mucho más fluida, ¿no? Que sea la correcta. Entonces, el punto número 1 que comenta es sal del piloto automático. O sea, todos andamos en piloto automático. Actuamos monótonamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia? Salte de lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, en este momento no piensas nada, te quedas tranquilo, empiezas a escuchar todos los sonidos externos, pero me refiero no en un sentido de distracción, sino como a estar en tu aquí y ahora. O sea, instalarte en una posición cómoda para escuchar y para poder comunicar asertivamente lo que quieres expresar. Entonces te pones en una situación, en una posición cómoda, te ubicas en tu aquí y ahora. Si te traen un vasito de agua o a tomar algo, empiezas a tomar, o sea, relajarte. Tú te relajas en ese momento para poner atención a lo que la otra persona quiere comunicarte y lo que tú quieres comunicarle. Entonces, es importante que vivas tu presente, tu aquí y ahora. Eso es de verdad, es digamos, lo más importante que tienes que empezar a hacer cuando quieres expresar algo, ¿ok? Punto número 2, lo que quieres comunicar. Perdón. Ok, lo que quieres comunicar, porque lo puedes comunicar por todos los medios. O sea, a lo mejor tienes que enfocarte en saber si lo vas a enviar por un mensaje de texto, si lo vas a enviar a lo mejor por una llamada telefónica, si a lo mejor te vas a sentar con alguien y en un one-on-one vas a estar platicando acerca de eso que quieres expresar o compartir. Tienes que encontrar las palabras, ¿sí? Por eso es bien importante que, sí, el ejemplo que pusimos hace rato, Jesús y yo, ¿no? Que ya pensábamos y planeábamos y todo, pero concéntrate en la idea que quieres expresar, la idea básica, qué es lo que le quieres decir a esa persona. Entonces, obviamente busca las palabras correctas para que la otra persona también le pueda llegar el mensaje de una forma pues más asertiva, ¿no? Entonces, encontrar las palabras correctas. Ya sea porque además eso es bien importante. Cuando mandas un mensaje por texto, si de por sí los mensajes escritos son complicados, porque muchas veces no nos sabemos expresar, porque no hay ese lenguaje corporal ni emocional que estás expresando, ¿no? Cuando lo haces por medio de un mensaje de texto o un mail o algo así, obviamente no existe esa emoción, ¿ok? Y la persona lo puede malinterpretar. Muchas veces por eso han habido muchos conflictos con las personas, porque no, es que tú me dijiste, pero yo no te lo dije de esa forma, ¿no? No era lo que quería decir. Entonces, obviamente, ahí tienes que aprender a utilizar las palabras correctas. ¿Ok? Entonces, y vamos a ir a un pequeño comercial, vamos a ir a nuestro corte, nuestro segundo bloque, y regresamos ahorita para seguir hablando de estos 7 tips que nos da Emilio Valcárcel acerca de una comunicación efectiva. Regresamos. Quieres encontrarte con el tiempo, si bien sabes que conmigo se va lento. Cuando el día pide y la noche recibe un poco de los dos. Esa dulce mirada que carga lava, arrasa con todo pero no acaba. Lo único que prende son emociones. Miro como mira y pide cuando ella sonríe, que sienta el momento, que grabe el recuerdo. Es soñar despierto, el despertar a su lado. Oh, oh, oh. Mi pecho será bahía donde puedas tú descansar, y al final tus manos rozando mis manos para poder jugar. Decirte, ay, amor,
ya estamos de regreso aquí en Too Much con Marisa, hablando acerca de la comunicación asertiva y lo importante que es nosotros poder tener este tipo de comunicación con todos los seres humanos con los que nos relacionamos, porque esa es la forma en que podemos tener una vida pues mucho más relajada, la verdad, mucho más tranquila también, porque obviamente tu comunicación con los demás va a ser de una forma correcta, ¿no? Porque siempre vamos por la vida, obviamente con situaciones, y es que no me entiende, y es que no sabe lo que estoy diciendo. Pues lo que pasa es que no estás teniendo una buena comunicación, ¿no? Entonces, me encantó aquí porque César Pedraza García, saludos, gracias por estar aquí en Tu Match con Marisa, dice, también hay que intentarlo con el menor número de palabras posibles, justamente por eso tiene que ser directa, concisa y precisa, o sea, directa. Y obviamente sin utilizar tanta verborrea, porque a veces queremos quedar bien. A mí me pasa muchísimo y ya lo he ido haciendo menos, pero a veces les comento así lo que hablamos hace un ratito, ¿no? A veces tienes tanto miedo de expresar una situación que empiezas a meterle un buen de rollo, le empiezas a meter mucha información que al final de cuentas ni tú la entiendes y no expresaste lo que querías decir, ¿no? Entonces tiene que ser muy clara, muy precisa. O sea, de verdad, esa me encantó porque tiene que ser preciso, justo lo que quieres decir, claro, expresarlo claramente, esto es lo que deseo yo, o esta situación está pasando, me siento de esta forma, dejarlo clarito sin darle muchas vueltas y que sea directo, ¿ok? Para que pueda ser una comunicación efectiva. Perdón, dice Isema Martínez. Hola Isa, empecé a tomar flores de Bach. Saludos, Isema, gracias por estar aquí. Hace 2 meses para ese ruido mental y me ayudaron mucho a concentrarme mejor. Sí, fíjate que, puedes hacer muchas cosas, desde meditar, desde hacer respiraciones, desde a lo mejor empezar a caminar o hacer cosas. Hay muchos métodos, pero también, sí, claro, las flores de Bach a mí me ayudaron muchísimo en algún momento. Para tranquilizarme. Claro, hay todas las opciones, pero aquí lo importante es que vayas identificando y a lo mejor que vayas buscando las opciones para empezar a sentirte mucho mejor. Gracias por tu comentario. Dice Jesús Campos, exactamente, en concreto y no da rodeos, si no divagamos y se pierde la idea, justo. Y dice Jesús, mi mami las usa para el estrés y ayuda mucho, estimula mucho para relajarse. Sí, la verdad es que a mí me encanta. Yo también las he usado en Playa del Carmen, mi queridísima Belia me daba flores de Bach y me ayudaban muchísimo, gracias. Y Sema Martínez, sí, sirven un montón, yo ahora las recomiendo mucho, mi hermana está pasando por un proceso de quimios y también le ayudaron mucho con su ánimo para estar tranquila, amigo. Tu mami súper bien. Ay, qué padre. Sí, todas las terapias que ayuden a que tú tengas una vida mucho más equilibrada, háganlo. Hay mil, desde terapia psicológica, desde fisioterapia incluso, desde flores de Bach, Reiki, barras de Access. Hay muchísimas cosas que puedes hacer para aquietar esos pensamientos. Yo le llamo a la loquita de la casa, que pobrecita, la traemos loca de tanta información y de tantas cosas que traemos. Entonces, bueno, nos quedamos en lo que quieras comunicar, buscar las palabras correctas, ¿ok? Y como decía por aquí César Pedraza, las menos palabras que puedas, o sea, no te vayas con toda la verborrea, ¿ok? El número 3 es una escucha activa, ¿no? Porque regularmente cuando llegamos estamos pensando en nuestras inseguridades, pensamos que entre más hablamos, que entre más cosas decimos, que entre más estamos bla, 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 la persona nos va a entender más y es todo lo contrario. O sea, tienes que tener una escucha activa, escuchar también a la otra persona. Muchas veces no la escuchamos porque estamos en nuestra mente, está loquita de la casa, que no la quietamos. Lo que está piensa y piensa a lo mejor es que vea que sí sé, que vea que no soy un ignorante, o te sientes inseguro, o empiezas, ¿sabes? Entonces empiezas a hablar. Ni es bueno que hables, que era lo que estamos diciendo, la verborrea, ni tampoco el mutismo, que te quedes callado y que no hables y no digas nada. Tampoco eso ayuda. O sea, sí tiene que haber un intercambio de ideas constantemente, ¿ok? Entonces, la escucha activa es bien importante, poner atención y en ese momento no pensar nada, así de, a ver, me quito todas estas lagunas mentales que traigo, mis creencias, mis paradigmas, todo lo que yo ahorita estoy sintiendo y escuchas, solo pones atención.
en esa postura, en ese lenguaje corporal que estás teniendo, escuchas. Y entonces empiezas a poner atención incluso lo que la otra persona está diciendo y empiezas a entender más, ¿no? Porque muy importante en la postura que utilizas es siempre mirar a la persona a los ojos, siempre. Yo me caché hace muy poquito que hablé con alguien, algo importante para mí, y era tanta y pues sí tenía inseguridad de lo que estaba diciendo porque me daba miedo expresar algo que tenía, algo que sentía. Y ya después me caché que todo el tiempo estaba volteando para otro lado en vez de mirarle a los ojos. Entonces es bien importante que lo que quieras decir sea preciso, conciso, directo, pero mirándole a la persona a los ojos, utilizando el menor número de palabras y expresando lo que sientes. Y aquí viene un punto bien importante que es la empatía. Dos personas pueden vivir una situación similar. O sea, a lo mejor tú estás viviendo una situación muy similar a tu amiga, o ella más bien está viviendo, o tu amigo o alguien en el trabajo está viviendo una situación que tú acabas de vivir incluso, y no va a ser la misma situación, cada quien lo vive diferente y eso es súper importante. Entonces, las vivencias y experiencias influyen en la forma de ver las situaciones, sus valores y hay que preguntar, o sea, realmente lo que les importa, ¿no? O sea, hay que estar atento a lo que quieren expresar para tener esa comunicación efectiva, ¿no? No nada más se trata de lo que tú quieres, sino que venga también de allá. Que yo ya expresé lo que siento y yo estoy viviendo esta situación, pero quiero ver cómo lo ves tú. ¿Qué opinas tú respecto a este tema? O sea, que no te quedes nada más con la idea de la verdad que yo tengo es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, hablar de empatía de verdad es algo bien complejo porque cuando eh, tenemos la idea que ser empático es por decirle a alguien, entiendo lo que estás pasando, ¿no? O sea, o fíjate que justamente así yo me sentí, ¿no? O sea, tú no puedes saber lo que la otra persona está sintiendo. Tú puedes saber lo que tú sentiste en una situación así. O sea, tú lo sabes. Y para muchas personas a lo mejor puede ser similar, pero para muchas otras no. Entonces la empatía no es únicamente decir, yo ya lo viví y sé lo que estás. No, es ponerte en los zapatos del otro y decir, no sé lo que estás sintiendo. Yo viví una situación y sé que no ha sido fácil y que no es fácil, pero no sé realmente lo que tú estás viviendo. Así que lo único que te puedo ofrecer es, aquí estoy, expresa lo que sientes o con confianza me puedes decir lo que sientes y platicarlo, ¿no? Pero tú no puedes decir, sí, yo sé justamente porque yo así estaba, ¿no? Y aparte estamos en esa competencia, sí, pero yo más. No, pero a mí me fue peor. No, pero a mí yo tengo esto y yo tengo lo otro, ¿no? Esa es una competencia de estar a ver a quién le va peor. Y entonces, pues no se trata de eso, es nada más ser empático. La empatía es entender que la otra persona está viviendo un proceso fuerte, que está viviendo una situación complicada para ella y que posiblemente lo está viviendo más o menos como tú lo viviste. A lo mejor peor, a lo mejor no tan grave, pero que lo que está viviendo es un proceso que le está afectando. Entonces, quedarte nada más con yo viví una situación similar y posiblemente puedo entender lo que estás viviendo. No lo sé. No sé exactamente lo que estás sintiendo, pero aquí estoy si quieres platicarlo, ¿no? Esa es la empatía. Entonces, me encanta porque en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen R. Covey dice, si no entiendes el punto de vista de la otra persona, también es posible que la otra persona o esa persona no te entienda a ti, ¿sabes? Entonces, cuando quieres tener una comunicación efectiva, este, tienes que entender a la otra persona para que entonces ella ok, pues sí, posiblemente hemos vivido situaciones similares, ok, o nunca las hemos vivido, entonces no podría decirte si fue muy grave o no lo que viviste, pero supongo que te dolió tanto como para estar viviendo una situación de ese tipo, ¿no? O como para tener una reacción así, así que no te preocupes, lo entiendo.
Sí, eso es la empatía. Y me encanta porque dice César Pedraza, si vas a despedir a alguien no puedes tomar en cuenta la empatía, solo el tema principal con pocas palabras y eso es todo. Ok. Mm, no me quedó muy claro, amigo. No me quedó muy claro si vas a despedir a alguien. No puedes tomar en cuenta la empatía. Este, pero gracias. Muchas gracias. Si me lo puedes explicar para que quede más claro, te lo voy a agradecer mucho. Entonces dice, al hacerlo tendrás una comunicación más clara, más empática y por consiguiente, pues más efectiva. Entonces eso me encanta, ¿no? Porque ese es importante en los 7 pasos que dice Emilio Valcárcel, que para tener una comunicación más efectiva. Entonces, ya lo habíamos tocado, pero está dentro de los 7 que comentó él, el ser breve y claro. Sí, ya lo platicamos, ser breve y claro con lo que estás diciendo para que no se disperse y entonces ya estás cantinfleando y entonces que vámonos que no. Laboralmente. Gracias, gracias. Ven, porque es importante preguntar. Porque dice César Pedrosa García, si vas a despedir a alguien laboralmente, ok, muchas gracias, gracias. Si vas a despedir a alguien, no puedes tomar en cuenta la empatía, solo el tema principal en pocas palabras y eso es todo. Sí, claro, o sea, sí, 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 obviamente estoy de acuerdo contigo, por eso es bien importante que sepas a quién vas dirigido, a quién vas a dirigir o a quién vas a expresar esta comunicación efectiva, ¿no? O sea, y qué es lo que quieres comunicar. Eso es un hecho, o sea, si vas a despedir a alguien, pues obviamente le dices los motivos, lo siento, pero así es, ¿no? Y pues no, o sea, en el trabajo, pues así es, o sea, tristemente. Ya casi nos vamos, entonces dice, ¿qué contexto y el ruido, el lugar adecuado? Esos son los 7 pasos que dio Emilio Valcárcel, ya me ando lenguando la traba. Lo que decíamos hace rato, ¿no? Los ruidos externos, incluso el ruido que tú traes o el ambiente, o sea, vas a buscar un lugar cómodo, tranquilo para comunicar o expresar algo importante para ti. Si es nada más así, no importa, pero si es algo muy importante, entonces sí busca las condiciones, ¿no? En todo el contexto, los ruidos que hablamos, los ruidos físicos externos y los internos psicológicos. Entonces, el lugar, que todo el ambiente sea un ambiente para poder llegar a esa comunicación. Y por último, esta es ya el cierre, la cerecita del pastel, que dice confirmar la comprensión del mensaje. Pregunta lo que entendió, ¿sí? Siempre pregunta. Y hay que saber también cómo preguntar, porque si a lo mejor dice, ¿sí me entiendes? Entonces también ahí tienes que saber utilizar la palabra, porque si tú le dices a alguien, ¿sí me entiendes? Es como decirle, pues estás tonto, ¿sí entendiste lo que estoy diciendo? Más bien, yo la utilizo mucho. Si alguien tiene otra, díganmela porque esta la utilizo mucho, pero a lo mejor hay otras también más efectivas cuando pregunto, ¿me expliqué? O sea, ¿sí me explico? O sea, yo me estoy explicando lo que quiero decir. Y entonces la otra persona te va a decir, sí, ¿me lo podrías, qué estás entendiendo tú? O sea, si soy clara en lo que estoy explicando, ahora me podrías decir qué entendiste para que la otra persona entonces te diga lo que entendió, porque por muy bien que parezca que vaya la conversación, por muy bien que vaya la plática, a lo mejor esa persona traía en su mente otras cosas y no fue el mensaje, el mensaje que recibió no fue el mensaje que tú querías dar. Entonces es bien importante que para poder llegar a acuerdos con esa persona, para poder concluir una comunicación efectiva, le preguntes, ¿no? ¿Qué fue lo que entendiste de lo que hablamos? O sea, para estar en la misma sintonía. Pues entendiste. No era lo que quería decir. Mira, esto. Ok, ya entendí. Ahora sí, ¿no? Y así hasta que llegues a esos acuerdos para que entonces sí puedas hablar de una comunicación efectiva. Entonces me encanta porque dice que la comunicación efectiva es completamente importante para el bienestar y el éxito en todas las áreas de tu vida, en todas, tanto en tu trabajo, relaciones más sanas y efectivas y por consiguiente tu nivel de influencia y tu impacto en todo lo que hagas. Eso es súper importante. Si tú aprendes a tener una comunicación efectiva con las personas,
obviamente todas tus relaciones personales, interpersonales, extrapersonales, todas las que vengan de personales, van a ser muchísimo más agradables y obviamente vas a tener muchísima más estabilidad también contigo mismo. Entonces, gracias por haber estado aquí en Tu Match con Marisa. Me encantó, me encanta la actitud que están de compartir, de hacer. O sea, me encanta. Gracias por acompañarme cada martes. Les mando muchos besos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un tema muy interesante aquí con un escritor que va a venir a hablar acerca de un ejemplar que realizó. Y pues bueno, estoy muy contenta. Gracias por acompañarnos. Les deseo una excelente tarde. Les mando besos. Gracias César, gracias Gaby, gracias Jesús, gracias a todas las personas que no comentaban pero que estaban aquí y gracias a mi producción queridísima porque siempre me apoya y me apapacha mucho. Nos vemos entonces la próxima semana. Bye, bye. Llegamos al final de nuestro programa, pero recuerda que nos vemos el próximo martes de 3 a 4 para seguir haciendo Tu Match con Marisa. ¿Por dónde más? ¿Por qué onda web? Bye, bye. Mi pecho será bahía donde puedas tú descansar y al final tus manos rozando mis manos para poder